Buenas noches. Hoy vamos a hablar de las habilidades comunicativas. Pero, ¿qué son las habilidades comunicativas? Estas son el conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante toda la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son habilidades del lenguaje, y a partir de ellas nos desenvolveremos en la cultura y la sociedad, y a través de su desarrollo nos volveremos competentes comunicativamente. Ahora bien, dentro de la comunicación podemos encontrar el lenguaje verbal y el no verbal, como son el cine, la música, la pintura, etc. También encontramos la diversidad lingüística, la gestualidad, la emocionalidad, la comprensión de las diferencias y las semejanzas entre el habla y la escritura, y el papel mediador de la lectura cimientan nuestra capacidad de comprender, interpretar y elaborar contenidos comunicativos. Ahora bien, para que haya una comunicación efectiva debe existir un receptor, que es quien se encarga de recibir el mensaje, y es necesario que este receptor sepa escuchar para poder evaluar la importancia de lo escuchado y así responder acertadamente al interlocutor. Y debe también saber leer, es decir, debe tener la capacidad de dialogar críticamente con el texto para poder tomar una postura frente a él, valorarlo, integrándolo en el mundo mental propio. Y si bien ya dijimos que en la comunicación debe existir un receptor, también debe existir un emisor, que es quien se encarga de emitir el mensaje. Esta propiedad es distintiva del hombre, ya que si bien está presente en distintas especies del reino animal, es en la naturaleza del hombre en la que se alcanza su más alta manifestación. Ahora bien, si ya hablamos de las habilidades verbales, también tenemos que hablar de las habilidades no verbales, que son todas aquellas que incluyen el lenguaje corporal y todo lo que no sean las palabras. Las habilidades no verbales son el arte de la interpretación de símbolos y señales comunicadas por medio de los gestos, las expresiones faciales, el contacto visual, la postura, etc. El tono de la voz, por ejemplo, es una habilidad no verbal por excelencia, porque no es la palabra, sino el matiz de la palabra. Es el lenguaje corporal de la palabra. La capacidad de comprender, resignificar y utilizar la comunicación no verbal o el lenguaje corporal es una poderosa herramienta para conectarse con los demás y con la realidad circundante. Pero dentro de los elementos de la comunicación no solamente tenemos el emisor y el receptor, también tenemos claro que está el mensaje. El mensaje es la información concreta que se transmite. Esta información debe ser clara y coherente, y es el resultado directo de la codificación del pensamiento del emisor. También otro elemento que tenemos es el código. El código es el conjunto de símbolos y reglas usados para crear el mensaje. Por ejemplo, el idioma. Es necesario que las dos personas, el emisor y el receptor, hablen un mismo idioma para que haya una completa comprensión del mensaje. Y por último tenemos el canal, que es el medio a través del cual se va a transmitir el mensaje, como pueden ser el sonido en una conversación oral, en un texto escrito o incluso el lenguaje corporal, como es el caso, por ejemplo, de los sordomudos que manejan un lenguaje de señas. Pero no todo es color de rosa. Dentro de la comunicación también tenemos vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje son errores comunes que le afectan la claridad efectiva de la comunicación verbal o escrita, y que hace que muchas veces no podamos comprender bien el mensaje. Aquí vamos a hablar solamente de algunos tipos de vicios del lenguaje, como son el, el arcaísmo, que es el uso de expresiones que son viejas o anticuadas. También tenemos como los extranjerismos, que es la incorporación en nuestro lenguaje y en nuestro mensaje de palabras extranjeras. Tenemos también la ambigüedad, que es el uso de expresiones que pueden ser interpretadas de maneras diferentes, y eso hace que el mensaje no llegue correctamente al receptor. Pero lo importante es que podamos hacer una corrección de esos vicios del lenguaje para que así tengamos una mejor comprensión de la comunicación efectiva y precisa. Y así como tenemos vicios en el lenguaje, también tenemos barreras en la comunicación. Estas son obstáculos que dificultan la transmisión efectiva de los mensajes entre dos o más partes.
Estas barreras pueden surgir por diversas razones y lo importante es identificarlas para poderlas superar y así mejorar la comunicación que tengamos. Entonces, estas barreras podemos hablar de barreras emocionales, que son barreras psicológicas como prejuicios, estereotipos y emociones que pueden tener un impacto muy significativo en la percepción y en la comprensión del mensaje por parte del receptor, discúlpenme, influyendo también en la efectividad básica de la comunicación. Hay barreras sociales y culturales, que son las diferencias de idioma, normas sociales y valores culturales que representan barreras sociales y culturales en la comunicación, destacando la importancia de la sensibilidad cultural y la adaptación para una comunicación efectiva en diversos contextos de la comunicación. Ya para terminar con este video, pues quiero recordarles que es necesario tener una comunicación asertiva. Y para tener una comunicación asertiva, quiero dejarles un punto que veremos en un próximo video, que es acerca del manejo de la voz, ya que esta desempeña un papel fundamental en la comunicación efectiva, tanto en entornos personales como profesionales. Y pues esto nos va a servir también muchísimo el manejo de la voz para las habilidades de procesos de hablar en público. Sin embargo, como les decía, eso lo veremos en un próximo video. Por ahora solo me resta agradecerles y desearles a todos muy buena noche.